Bien, entonces, como recién mencionaba y nos compartía Lorena, ¿no? Esta cuestión de las funciones de información, como su palabra lo dice, y como repetíamos hace un ratito, ¿no? Que el que le puso los nombres a las funciones no fue nada original, pero a nuestro beneficio es esto, porque con solo ver el nombre ya podemos deducir o pensar qué utilidades le podemos dar a estas funciones. Bien, ahí les compartí pantalla. Vamos a trabajar entonces con esta tabla, que dentro de todo es bastante simple. Tenemos dos columnas, la primera con la lista de productos y en la segunda la cantidad disponible de esos productos. Entonces, como decíamos recién, ¿no? Estas funciones de información nos van a brindar, nos van a informar sobre el contenido de las celdas que nosotros elijamos para trabajar. Dentro de este grupo de funciones de información, si bien hay varias, nosotros estuvimos trabajando, tenían que averiguar lo que es la función es texto y es número. Y a su vez, aquí la misma regla que mencionaba anteriormente en cuanto al nombre, ¿no? La función es texto nos va a informar o a decir si la celda que nosotros elijamos tiene un contenido textual, y la función de es número nos va a indicar si el contenido es numérico. Vamos a probar, por ejemplo, primero lo que es texto. Como toda función, siempre iniciamos con el signo igual y escribimos directamente es. Acá ya nos arroja como las principales funciones que empiezan con es. Podemos seguir escribiendo o seleccionar, por ejemplo, es texto. Una vez que seleccionamos allí, nos abre el paréntesis y luego lo que debemos hacer es seleccionar la celda que nosotros queremos verificar o el contenido que nosotros quisiéramos verificar. En este caso sería la A2, cierro paréntesis, y ahí ya me arroja que el resultado es verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros con esta función le preguntamos a la hoja de cálculo si el contenido de la celda A2 era un texto. Y la hoja de cálculo a través de esta función nos responde que es verdadero, es decir, que sí, que el contenido de esa celda efectivamente es un texto. Lo que puedo hacer acá también es, para seguir o continuar verificando el resto de las celdas, es volver a escribir la función, o copiar. ¿Cómo se copia una función? Nos paramos sobre este vértice inferior derecho, que tiene como un cuadradito resaltado, nos va a aparecer un signo más, vamos a mantener presionado y desplazar hasta abajo hasta el elemento que nosotros quisiéramos incluir o sobre el cual quisiéramos trabajar. En este caso, desplazamos y todos los resultados son verdaderos, es decir que todas las celdas que nosotros fuimos verificando contienen efectivamente texto. Y esto es importante tener en cuenta que vieron que en esta primera nosotros seleccionamos la A2. Yo ahora al desplazarme aquí abajo y al arrastrar esta fórmula, lo que estoy haciendo a su vez es desplazar sobre la celda sobre la cual quiero verificar o que la función me diga si es texto o no. Entonces vamos a ver que acá yo hago doble clic y me figura A3. Luego con la de abajo, si vuelvo a hacer doble clic, me figura A4 y así sucesivamente. ¿Esto por qué? Porque al desplazar la función me va desplazando una celda hacia abajo, a su vez la celda que cumple el argumento de esta función. Y ahora me gustaría aclarar otra cuestión con respecto a esta función de texto, y es que miren estos ejemplos de acá abajo, de productos, ven que incluye un número dentro de toda la descripción del producto. Sin embargo, la función nos arroja como verdadero. ¿Y esto por qué es? Y es porque la función texto nos va a reconocer como verdadero o nos va a indicar que efectivamente se trata de un texto siempre y cuando la celda que nosotros estemos analizando tenga al menos una letra. Después, si tiene una letra y números, igualmente nos va a decir que el contenido de esa celda es texto.
nos va a arrojar el valor como verdadero. Vamos a probar, por ejemplo, si yo cambio y aquí le agrego varios números, vamos a ver que esto se va a mantener en verdadero. Bien, ¿ven? En cambio, si yo hago clic aquí y borro todos los números, perdón, todas las letras y dejo solo los números, vamos a ver que aquí va a cambiar a falso. Bien, ¿ven? Acá lo que nos está diciendo esta función es que el contenido de la celda A7, es decir, esta de aquí, no es texto. ¿Por qué? Porque solo tiene contenido numérico. En cambio, si yo aquí ya le agrego una letra, por ejemplo la A, esto se pasa a verdadero porque para la función, al ya ver una letra, ese contenido es textual, o la función lo reconoce como texto. Lo mismo que si yo te lo pusiera atrás. No importa dónde ubique la letra, siempre y cuando haya una letra, el contenido va a ser textual, para esta función es texto. ¿Ven? Ahí saqué la letra y pasó a falso. Bien, por eso es que estas de aquí debajo, que contienen una letra, igualmente nos da verdadero. Bien, ahora vamos a ver lo que es la función esNúmero. Como dijimos anteriormente, nos va a informar o brindar una respuesta verdadera en el caso de que la celda que seleccionemos contenga solo números. Vamos a ver ahora esta cuestión. Y nos va a dar el valor de falso en caso de que esa celda no contenga números o no solo sean números. Ahí agregamos una de las trampitas o una de estas cuestiones que mencionaba Lorena, de que nos va a servir para distinguir si efectivamente, por ejemplo, en esta columna de cantidad, tenemos números. Vemos que a simple vista, ¿no? Parecen sí todos números. Imagínense, como siempre digo, cuando trabajamos con grandes cantidades de datos, ya revisar uno por uno es algo engorroso. Entonces vamos a ver con la función, a ver qué resultados nos arroja. Ponemos igual, como toda función, es número. Podemos seleccionar si ya nos aparece aquí. Si no, continuamos su escritura abriendo paréntesis. Seleccionamos la celda con la cual vamos a trabajar, en este caso la B2. Cerramos paréntesis, le damos Enter, y ahí ya nos arroja verdadero. Ahora aquí, lo mismo que con la función esTexto, podemos arrastrar y copiar. Bien, ¿ven? Y ahí ya nos arrojó 3 valores falsos. ¿Qué quiere decir esto? Que la función no identifica que sean números en esas celdas. En este caso, vemos aquí que a simple vista aparece un 169, pero hay una trampita, y es que en realidad esto no es un 1, sino que es una I mayúscula. Entonces, si yo ahora detecté ese error gracias a la fórmula que me dio falso, puedo ir y modificarlo por el 1 que corresponde. Entonces, ahí lo cambio y ya cambia a verdadero. Puedo aplicarlo de esta manera para detectar algún otro error. Por ejemplo, este otro falso es uno de los ejemplos que mencionaba Lorena, donde en vez de un 6 hay, por ejemplo, una G. Entonces, si la persona que ingresó los datos en nuestra tabla se equivocó, estaba distraída e ingresó una letra en vez de un número, esto nos va a ayudar a diferenciar o a distinguir estas cuestiones. O mismo a veces suele pasar también con la letra O y el 0, ¿no? Que se confunde. Por ejemplo, para las contraseñas que nos da Zoom a veces para entrar, o los códigos de Classroom, también pasa esto de que es un 0 o es una O. Bueno, entonces ahí yo ya lo puedo cambiar, cambia a verdadero. Lo mismo aquí, que en lugar de un 2, por ejemplo, hay una Z. Ahí ya lo cambio, y me quedan todos los valores en verdadero, lo que quiere decir que en la columna de cantidad tengo solamente números. Y aquí una aclaración que es a diferencia de la función de esTexto, y es que si yo en alguna de estas celdas llego a ingresar una sola letra, ya directamente el valor que me arroje como resultado va a ser falso. ¿Por qué?
porque ya no se está tratando de números nada más, sino que contiene letras, y para la función es número, es como si dijéramos que es más rigurosa, y solamente me va a arrojar verdadero si es efectivamente solo números. Vamos a probar, yo le agrego una A acá, y ahí inmediatamente cambia a falso. Bien, ahora vamos a probar entonces esta cuestión del buscar B. Aquí lo mismo. Con los nombres, por suerte, no fueron muy creativos para nuestra facilidad, ¿no? Y de reconocer para qué sirven estas funciones. Y el buscar B lo que tiene es que nos sirve para realizar búsquedas dentro de una hoja de cálculo o entre hojas de cálculo. Y como dijimos hace un ratito, la B es de una búsqueda vertical, que está asociado a este trabajo con columnas. Vamos a, por ejemplo, seleccionar este producto. Supongamos que yo, a simple vista, quiero saber cuánta cantidad disponible tengo de este producto. Si la lista es cortita, lo puedo buscar, como siempre decimos, de manera manual. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una lista enorme de productos? O como en este caso, vean que los nombres por ahí son muy parecidos. Esta, la única diferencia es que tiene una C de más, esta tiene una T de más. Entonces, con el buscar B lo que podemos hacer es hacerlo de manera automática. Vamos a ver cuál es su sintaxis. Iniciamos, como siempre, con un signo igual. Escribimos el nombre de la función, en este caso buscar B, que es la vertical, como dijimos, vamos a trabajar con las columnas. Se nos va a abrir el paréntesis y aquí hay que prestar atención. El primer dato que vamos a ingresar es aquel dato que queremos buscar. En este caso, lo que nosotros queremos buscar es esta cuestión de puerta giratoria con toda la descripción que le sigue. Seleccionamos entonces esta celda C4, ahí ya tenemos nuestro primer argumento de la función, lo separamos del siguiente con el punto y coma, y ahora este segundo argumento tiene que ver con a dónde queremos ir a buscar esa información. Como dijimos, podemos ir a buscarla a otra hoja de cálculo, a otro archivo, o en este mismo caso, dentro de la misma hoja. Para eso entonces seleccionamos toda la tabla sobre la cual quisiéramos trabajar o donde quisiéramos buscar este dato, y ven que aquí ya nos marca el intervalo A1, B19. Ingresamos punto y coma para poder ingresar un tercer argumento, tercer y último argumento, y ahora lo que debemos poner aquí es qué dato queremos que nos traiga en caso de que encuentre este producto en esta lista. En este caso, porque tenemos solo un dato que es la cantidad, vamos a poner el número de columna, que en este caso la tabla es en la segunda. La primera columna es el producto, la segunda columna es la cantidad. Entonces aquí ponemos el número 2, cerramos paréntesis, le damos Enter y nos trae 497, es la cantidad disponible. Vamos a chequearlo, era esta puerta de aquí, ven que la cantidad es 497. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente, no hay ningún problema. Iniciamos de cero con el signo igual, escribimos el nombre de nuestra función, buscar B, abrimos paréntesis, y el primer dato que vamos a completar es qué valor o qué cuestión nosotros queremos buscar. En este caso, es este producto. Ponemos punto y coma para hacer una separación entre los argumentos de nuestra función, y como segundo argumento, lo que nosotros le vamos a indicar es a dónde queremos ir a buscar ese dato. Para ello, en este caso, es esta tabla, entonces la seleccionamos toda, ponemos punto y coma para poder separar este otro argumento, y por último le debemos indicar
que en el caso de que llegue a encontrar este producto en la tabla que le pusimos, ¿qué queremos que nos traiga de información? En este caso, va a ser la cantidad que hay disponible y la cantidad está incluida en la segunda columna. Entonces, aquí en el tercer espacio ponemos 2, que representa a esta segunda columna. Cerramos paréntesis y ahí nos arroja la cantidad disponible. Supongamos que en la columna C, si nos corremos un espacio, ¿no? Y en la columna C tenemos el precio y nosotros queremos que en la fórmula, perdón, que la función nos traiga el precio, aquí en lugar de 2 pondríamos 3 y así sucesivamente con la cantidad de datos que tengamos en la tabla y dependiendo de lo que querramos buscar. Vamos a ver, por ejemplo, si tengo aquí otros productos. Puedo ir, como vimos con las funciones de texto y es número, ir corriendo, ¿no? Esta función, vemos que ahí la corremos y nos trae el valor, pero ojo, hay que tener cuidado aquí con una cuestión. Vimos que cuando desplazábamos, ¿no?, la función de es número o es texto, nos iba corriendo una celda por debajo, ¿no? Bien, en este caso sucede lo mismo, no solo con el dato que queremos buscar, vean que acá nos puso C5, sino que ojo que es con la tabla sucede lo mismo. ¿Ven? Yo en esta de aquí arriba había seleccionado de la A1 a la B19, esta de aquí abajo ahora se me movió a la A2, B20, en esta tercera sigue bajando 1 a A3, B21. Así si sigo bajando, ven que aquí me lo marca como en un violeta clarito. ¿Ves? Este primer producto, por ejemplo, ya no me lo incluye la función. Supongamos que yo ahora quisiera buscar este producto y lo agrego aquí para buscar y desplazo la fórmula, me va a arrojar error. ¿Qué quiere decir? Como dice acá el cartel de advertencia, no se encontró el valor. Es decir que este producto, según la función, no está en esta tabla. Y como acabamos de ver, sí está porque lo copiamos de un lado al otro. Bien, aquí tiene que ver esta cuestión del desplazamiento. Si yo hago doble clic aquí, vemos que la búsqueda, ¿dónde me la está haciendo? En la tabla, pero de la celda A4 a B22. ¿Ven? Ya estos dos primeros productos no me los incluyen. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es fijar el rango de búsqueda. ¿Cómo se hace esto? Es seleccionando el rango que habíamos elegido, ¿no? En este caso nuestra tabla, y desde las teclas de funciones del teclado, las que se encuentran arriba, vamos a tocar la que es F4 y vean lo que sucede. Bien. Una vez sola tocamos y ven que nos agrega un signo pesos adelante de la letra y del número de nuestra celda. De esa manera lo que hacemos es fijarlo. Entonces, veamos ahora, si yo desplazo esta función, ¿se acuerdan que la última no me lo encontraba, me arrojaba error? Veamos ahora, nos arroja la cantidad disponible de 253, que es esto que tenemos acá. Ahí lo que hicimos fue fijar esta función y de esta manera con el signo pesos, por más que yo la siga arrastrando hacia abajo, la búsqueda siempre la va a realizar en la tabla comprendida entre la celda A1 y la B19. Bien, a ver, veámoslo. Yo aquí saqué la fijación, los signos no de pesos. La otra posibilidad, como recién comentábamos, si estamos haciéndolo desde el celular y no tenemos la opción de poder fijar estas celdas, es agregarlo de forma manual. Esto se puede hacer tanto desde el celular como mismo acá en la computadora, y es tipeando e ingresando el signo pesos adelante de la letra y del número de cada celda. Esto es importante hacerlo tanto adelante de la letra como adelante del número, ¿no?, del rango completo. Entonces ahí vieron que lo agregamos de manera manual desde el teclado, lo mismo se puede hacer desde el celular,
para evitar el desplazamiento al momento de copiar, ¿no? Y arrastrar la fórmula. Y ven que ahí me lo vuelve a mantener dentro de los márgenes seleccionados.